Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga a todos en esta tarde. Damos gracias al Señor porque nuevamente el Señor nos ha dado un día más de vida, un día más de existencia. Tenemos que agradecerle a nuestro Dios porque también podemos escuchar palabra de Dios. Muchos quieren escuchar y no pueden porque hay algo que los detiene. Usted que sí pudo y que está atento a la palabra de Dios, dese por privilegiado, dese por bendecido. Yo siempre me he preguntado cómo es que el Señor me ha permitido a mí entender quién es Dios y tener ese respeto hacia algo que no veo, pero que sé que existe y que es real. ¿Cómo es posible que yo puedo creer que algo que no veo realmente existe? Eso es solamente un privilegio de parte de nuestro Dios. El Señor nos alumbra el entendimiento y nos da a conocer, como dice la Biblia, al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y Él es la vida eterna. Así es que una vez más demos gracias a Dios por ello. Y como siempre, hermano, yo siempre hago énfasis en esto: siga las instrucciones, quédese en casa lo más que pueda. Si no tiene a qué salir, no salga, no ande dando vueltas, no se ponga en riesgo. En apariencia todo parece que está volviendo a la normalidad. Disculpe que yo sea un poco negativo, pero no es así. Las cosas no están volviendo a la normalidad. Recuerde, los altos funcionarios son gente que están cuidando también el negocio. Y ellos quieren que la economía vuelva porque ellos no solo están mirando las muertes y los contagios, también están viendo el dinero que se está perdiendo cada día. Así que ellos tratarán de hacernos ver que las cosas están bien para que todos volvamos a la normalidad, pero mientras usted pueda, no se ponga en riesgo. Cuide a su familia, cuide a sus hijos. Recuerden, los parques no los están descontaminando, los parques no los están limpiando. No salga a los parques, que sus hijos no anden tocando ahí los parques porque la ciudad no los está limpiando. Así es que, al menos aquí en Denison, así lo ha anunciado la ciudad. Así que no se ponga en riesgo, no salga si no es necesario. Manténgase en casa. Sé que es difícil, sobre todo para los niños que son muy inquietos, ¿verdad? Pero desafortunadamente nos ha tocado vivir, ¿verdad?, esta situación. Es difícil, pero ni modo, así tenemos que hacerlo. Usted tiene que decidir entre su libertad o el contagio. Así que no se ponga en riesgo. Y haga caso de las autoridades, hágalo como dicen, mantenga la distancia. Cuando vaya a la tienda, no se quede platicando con sus amigos como lo hacía antes. Hágale sentir a sus amigos que usted ya no quiere ir de mano y saludarlos. Haga lo que se le dice. Siga las instrucciones. Ya llegará el tiempo que usted podrá saludar de mano y de abrazo, de beso, como usted quiera, a sus familiares, bueno, a sus amigos más que todo, ¿verdad? Y mientras tanto, siga las instrucciones. Siga las instrucciones. Recuerde que las leyes fueron establecidas por Dios y fueron establecidas para nuestro bien. Así lo dice Romanos 13, ¿verdad? Entonces, Dios les ha concedido a ellos el entendimiento para saber de que manteniendo la distancia y quedándonos en casa es la forma como nosotros podemos estar un poco seguros. Así es que sabemos que, digo un poco porque sabemos que el contagio se puede dar, pero tenemos que evitarlo al máximo. Sabemos también que el nivel de contagio es bajo, 2%, pero no se ponga en riesgo porque ese 2%, la verdad, no la pasa muy bien cuando es contagiado, aunque sobreviva. Recuerde que afecta las vías respiratorias y yo siento que no hay otro problema más grande que el sentir que uno no puede respirar. Usted puede soportar dolores, usted puede soportar dolor de la garganta, inflamaciones, lo que usted quiera. Puede soportar calambre, puede soportar lo que usted quiera, aunque sea más fuerte. Pero problemas respiratorios es bastante difícil, insoportable. Así es que, y esto, hermanos, también afecta a nuestros otros órganos cuando usted no puede respirar. Así es que no se ponga en riesgo, haga las cosas como las autoridades de salud le dicen, como su iglesia le dice, entienda a los pastores.
estamos haciendo las cosas así, no diga que nos falta la fe, solamente lo hacemos para protegerlo a usted. Así que no piense, hermano, de que a los pastores nos falta la fe y que por eso deberían. No, porque la rebeldía, Dios no va con la rebeldía, Dios va con la obediencia. Así que recuerde, hermano, que nadie nos está atacando, nadie está en contra de nosotros. No nos están cerrando las iglesias, que no se ponga, que el diablo no le ponga eso en la mente. Nadie nos está cerrando las iglesias. Nosotros de manera voluntaria hemos dicho, seguido el consejo que nos han dado, de que sean 10 personas o menos. Y como no podemos escoger a ciertas personas para que estén, es mejor que lo hagamos desde casa. Porque tendremos problemas con algunas personas que dirán, ¿por qué yo y por qué el otro no? Y así. Así que, hermano, quiero que me entienda esto, y para que el diablo no ponga ideas en su mente y empiece a criticar o a juzgar a los ministerios o a los pastores. Estamos haciéndolo por su bien y estamos tratando, hermanos, de que usted se mantenga seguro. Así que si después de esto usted critica y murmura, bueno, ese ya es problema suyo. Usted se arregla con Dios. Bueno, vamos a pasar a la palabra del Señor, que realmente esto es lo nuestro. De salud yo no sé nada, así que sé lo mismo que un doctor sabe de mecánica, así que no sé absolutamente nada de salud, solamente le paso los consejos que dan los expertos, ¿verdad? Así que vaya buscando el libro de Tito, capítulo 2. Bendito el nombre de nuestro Dios. El libro de Tito, capítulo 2. Y vamos a ir al versículo 11 hasta el 13. Leemos la palabra de Dios para la gloria de nuestro Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Dice así, Tito 2, 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Vamos a orar. Poderoso Dios, gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu grande misericordia, por tu fidelidad, Señor. Gracias, Padre, por esta nueva misericordia que has tenido con nosotros en esta mañana. Señor, tu palabra dice que nuevas son las misericordias, Señor, cada día. Pero a veces como seres humanos, mi Dios, no entendemos, no somos agradecidos, nos levantamos quejándonos, porque quizá tenemos que ir a trabajar, porque quizá tenemos que hacer cosas que realmente ya nos cansaron. Pero, Señor, gracias por permitirnos entender, Señor Santo, que tu misericordia ha sido buena, ha sido grande para con nosotros, y que cada mañana tu misericordia es tan presente, Señor, para con todos los seres humanos, mi Dios. Gracias por tu fidelidad, poderoso Dios. Señor, concede que todo aquel que escucha tu palabra en este momento le sea revelada, Señor. Alumbra el entendimiento, mi Dios, para que no crea lo que dice el hombre, para que crea lo que dice tu palabra, mi Señor. Porque tu palabra, mi Dios, es la que trae vida, trae sanidad, trae consuelo, trae aliento. Tu palabra es la que nos dirige hacia la vida eterna. Dios eterno, sujeta las potestades en los aires, poderoso Dios. Sujeta, Señor de gloria, las huestes de maldad, mi Dios santo, en el nombre de Jesús. Y que tu palabra, Padre, corra poderosamente, se extienda, Señor. Y que haya cabida, Padre, en los corazones de carne, mi Dios de gloria. Corazones sensibles a tu presencia, poderoso Dios. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias porque eres bueno, Padre. En el nombre de Jesús. Ahora sí, póngase cómodo. Póngase cómodo y de manera que nada le estorbe, para que juntos meditemos, reflexionemos en lo que la palabra de Dios dice. El apóstol Pablo le escribe a Tito y le dice, porque la gracia de Dios se ha manifestada para salvación a todos los hombres. El apóstol Pablo era un erudito, era un entendido en las escrituras, esto es, en cuanto a la ley se refería, y él entendía que cuando el Torá o los libros
o los libros de los profetas hablaban del Mesías, él entendía que el Mesías venía hacia Israel y venía a los judíos, porque ellos entendían que Dios hacía una separación entre el pueblo judío o el pueblo de Israel y los llamados gentiles, que eran aquellos que no tenían sangre judía, que no tenían sangre de Abraham o sangre de Jacob, no eran descendientes de ellos. Todos ellos éramos los gentiles, pero el apóstol Pablo entendía que el Mesías venía hacia ellos. Y él entendía que el Mesías era Dios con nosotros. Y él entendía que el mismo Dios de la antigüedad vendría a Israel. Y se manifestaría en las calles de Israel. Así era, esa era la idea que tenía el apóstol Pablo antes de tener ese encuentro con Jesús. Y cuando Jesús aparece en escena, muchos creen en él, pero Pablo no cree en él. Entonces Pablo ve a Jesús y a los cristianos, seguidores del Cristo, del Mesías, del ungido, lo mira como una amenaza, un atentado ante las enseñanzas que ellos tenían en la antigüedad, que eran las enseñanzas de Moisés, de los profetas y los salmos. Esas eran las enseñanzas que ellos recibían todos los días desde su niñez. Y eso era lo que había aprendido Pablo, Saulo en ese entonces. Eso había aprendido y era no solamente un conocedor de lo que decía la ley, sino que dice que era conforme a la ley fariseo. Los fariseos eran gente estricta en cuanto a la ley. Quizá ellos no la cumplían, pero eran exigentes en cuanto a la ley. Y esto demuestra el conocimiento que tenían los fariseos acerca de la ley. Quizá no la cumplían, quizá ponían demasiadas cargas sobre la sociedad, sobre los ciudadanos, ponían demasiadas cargas pesadas y quizá ellos no las podían cumplir, pero esto demuestra que eran muy conocedores de la ley. A ese nivel estaba Saulo. A ese nivel estaba. Y cuando aparece en escena Jesús, llamado el Cristo, y aparecen los llamados cristianos, llamados de una manera vulgar, de una manera vergonzosa, de una manera burlona, le llamaban cristianos. Cuando aparecen en escena, entonces Saulo ve como un atentado hacia las enseñanzas de los antiguos, de los profetas. Porque empiezan a enseñar que el Mesías había venido. El Mesías del que hablaban los profetas había entrado en escena en el mundo, pero no tenía la apariencia ni tenía los antecedentes que debería tener el Dios verdadero. Ellos esperaban al Dios verdadero. Ellos esperaban al gran yo soy descender a la tierra en el llamado Mesías. Porque él mismo le había dicho: en aquel día mi pueblo sabrá mi nombre. Porque aquí yo mismo que hablo, les había dicho, estaré presente en aquel día. Y entraría en escena Emmanuel, que sería Dios entre nosotros, el Dios de la antigüedad. Recuerden, los judíos no esperaban al Hijo de Dios. Los judíos no esperaban al Hijo de Dios. Los judíos esperaban al Dios, al gran yo soy, al Dios de la antigüedad. A ese esperaban los judíos. Los judíos no esperaban al Hijo de Dios como se presentó. Los judíos esperaban al gran yo soy, porque le había dicho: en aquel día van a saber cuál es mi nombre. Porque he aquí yo mismo que hablo, estaré presente en aquel día. Así les había dicho el Dios de la antigüedad, el gran yo soy. Así les había dicho. Entonces ellos esperaban así. Y entra en escena Jesús. Y Jesús viene diciendo que es el Cristo, que es el Mesías, que es el ungido, que es el enviado. Y no solo eso. Viene mostrando las señales que lo acreditan como el gran yo soy. Pero
no te llevaba la vida como esperaban ellos. No había nacido en las condiciones que ellos esperaban. Ni tampoco estaba haciendo lo que decían que el gran yo soy iba a hacer. Porque ellos esperaban que el Dios se manifestara en Israel y esperaban de que los liberara de la opresión de los romanos. Eso era lo que ellos esperaban. Y ellos esperaban que descendiera solamente Israel, salvara a Israel, rescatara a Israel y todo lo hiciera solo Israel. Pero un día, en esos momentos de tantas persecuciones que hizo Saulo, se dirigía a perseguir a unos cristianos y entonces el Cristo del cual él estaba en contra, del cual él no creía, del cual él estaba a favor de tantas muertes, se le aparece. Y al ver la luz, Saulo estaba seguro que esa luz no podía ser otra más que de Dios, y él no conocía otro Dios más que el Dios de la antigüedad. Él no conocía al Hijo de Dios. Él no conocía que Dios tenía un hijo. Él no conocía eso. Él conocía al Padre Eterno nada más. Y sabía que esa luz no podía ser otra más que del Padre Eterno. Y entonces cuando se le aparece, la pregunta de Saulo es: ¿quién eres, Señor? Él sabía que no había otro Señor. No había otro Señor. Entonces, ¿quién eres, Señor? Y entonces él esperó para la respuesta y le dijo: ¿sabes qué? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y le dijo: dura cosa te de dar cosas, dar golpes contra el aguijón, contra una aguja, le dijo. Cuanto más tú golpees, el que más va a salir lastimado eres tú, le dijo. ¿Sabes qué? Ya para de seguir a los cristianos, le estaba diciendo. Ese era el mensaje. Mientras esto sucedía, Dios hablaba con Ananías, uno de los creyentes. Y le decía: ¿sabes qué? Aquel Ananías le dijo: pero mira, este no va, es el que persigue a todos, los lleva a la muerte a todos. Le dijo: ¿sabes qué? Espérate, Ananías, tú no te preocupes, que vas a ver lo que cuesta. Vas a ver el precio que hay que pagar para hablar de mi nombre. Vas a ver lo que cuesta. Y entonces, he llevado a Ananías, he liberado, y a partir de ahí, la gracia de Dios que descendió a Israel con el propósito de salvar a Israel, con el propósito de cambiar a Israel, con el propósito de darle paz a Israel, se extendió fuera de la frontera de Israel. Hermano, ¿y por qué nos cuenta toda esa historia que ya sabemos? Porque cuando usted va a la carta que le escribe el apóstol, ahora Pablo, hermano, no es que Dios le cambió el nombre, es el mismo nombre, Saulo. Saulo, hebreo, Pablo, griego. Entonces viene y dice aquí, mire, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces, el llamado Saulo, ahora Pablo, ha entendido que la gracia de Dios no es solamente para los judíos, no es solamente para los descendientes de Abraham ni los descendientes de Jacob. Ahora ha entendido que la gracia de Dios se extiende para todos, y la gracia de Dios, hermanos, se ha extendido para todos los hombres, para todos los seres humanos. Ahora, el creyente tiene que aprender a ver a todos los seres humanos como un prospecto para ser salvado. El creyente no puede ver de menos al desobediente, no puede ver de menos al egoísta, no puede ser de menos al avaro, al tramposo, no lo puede ver de menos. Tiene que verlo como un prospecto a ser alcanzado por la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios vino a todos los hombres sin importar qué tan buenos y qué tan malos se creen.
Entonces, Saulo le escribe a Tito y le dice, ahora Pablo le escribe a Tito y le dice, ¿sabes qué, ¿sabes qué, Tito? La gracia de Dios se ha manifestado y el propósito de la gracia de Dios no es otro más que salvar a todos los hombres. El propósito de la gracia de Dios no es solamente meter a la gente a las iglesias. Ese no es el propósito de la gracia de Dios. La gente metida en las iglesias no ha cumplido el propósito de Dios. El propósito de Dios es que sean salvos. Pero hermano, yo pensaba que todos los que están en la iglesia son salvos. Ese es el problema. De que nosotros como líderes, como predicadores, fallamos en hablarle con la verdad a las personas. Y pensamos que Dios es un Dios pasivo. Y seguimos pensando al estilo de la Iglesia Universal. ¿Cómo es posible que Dios, siendo tan bueno, me vaya a mandar al infierno si ya estoy en la iglesia? Si canto alabanzas, canto corito, yo ministro, yo paso al frente, yo leo la Biblia, yo predico, yo testifico, yo... Y seguimos pensando en eso. Y se nos olvida que un Dios santo, la santidad es una exigencia. La santidad en los salvos no es una opción. No es una opción, es un requisito. O te santificas o estás fuera de la gracia de Dios. Sin importar quién eres o qué título tienes. Sin importar cuánto lees la Biblia, cuánto hablas de ella, sin importar lo que hagas, sin importar cómo trabajas en la iglesia, cuánto tiempo le dedicas. Eso no importa a la hora de la salvación. Entonces, Pablo le está explicando esto a Tito en la carta y le dice, ¿sabes qué, Tito? La gracia de Dios se ha manifestado y el propósito de la gracia de Dios es la salvación, no solamente de los que ahora son creyentes, sino de todos los hombres. Pensar que alguien no puede alcanzar la salvación es una forma egoísta de pensar. Porque si Hitler se hubiera arrepentido, Hitler hubiese sido salvo. Si Barrabás se hubiera arrepentido, Barrabás hubiera sido salvo. Si Judas se hubiera arrepentido y no se hubiera ahorcado, Judas hubiera sido salvo. Porque la gracia de Dios se manifestó en las calles de Israel. Fue asesinado cruelmente, fue atormentado, fue humillado. La gracia de Dios caminó, fue crucificado, pero resucitó al tercer día. Y en el tercer día, al resucitar, allí se manifestó la salvación. Muchos creen, hermano, que nuestra victoria está en la cruz. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera sido crucificado, pero no resucita? ¿Se da cuenta cómo nuestra victoria no está en la cruz? Allí está el pago por nuestros pecados. Eso es lo que está en la cruz. En la cruz está el pago por nuestros pecados, pero no está nuestra victoria. Hay creyentes, hermano, que han sido mal instruidos. Eso está, hermano, como cada vez que va a suceder algo feo, peligroso, dicen, ¡ay, la sangre de Cristo! ¿Dónde dice la Biblia que usted tiene que invocar la sangre de Cristo? ¿Dónde dice? Un versículo quiero saber. Ay, hermano, pero mire, fíjese, es que allá cuando iban a salir de Egipto pusieron la sangre del cordero y los guardó el ángel de la muerte. Ese fue el requisito que les pidió Dios, porque en ese entonces era la sangre de los corderos lo que se sacrificaba. Pero usted ya no ofrece sacrificio de esos. Cuando usted va a la carta de Juan, dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Porque la sangre fue como puesta como propiciación, como cubierta para nuestros pecados, limpiándonos, cubriéndonos, para que Dios no mire nuestros pecados.
para que Dios mire la sangre del Cordero santa, justa, pura, sin mancha y diga, este no tiene culpa. Para eso es la sangre del Cordero. Ay, la sangre de Cristo, me cubro con la sangre de Cristo. El Señor te ha de oír y ha de decir, sí, hijo, ya te limpié de todos tus pecados. Sí, pero es que me cubro. Sí, está bien, es que ya te limpié. Pero me vuelvo a cubrir, es que ya te limpié. Cubro a mis hijos, espérate, ellos falta que se convierten y que los limpie. Y empiezan a invocar la sangre de Cristo. Ahora, la Biblia no me dice eso. La Biblia dice que ante el nombre de Jesús se doblará toda rodilla, de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ante el nombre de Jesús dobla sus rodillas el diablo, dobla sus rodillas la enfermedad, dobla sus rodillas el virus, el coronavirus tiene que doblar sus rodillas ante el nombre de Jesús. Eso sí me dice la Biblia. Y entonces Pablo le escribe a Tito y le dice, ¿sabes qué? La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. El propósito es que todos los hombres sean salvos. Todos, de cualquier nacionalidad, de cualquier origen, de cualquier clase social, de cualquier color de piel, de cualquier altura, estatura. Todos los hombres deben ser salvos. La gracia de Dios se manifestó para alcanzarlos a todos. O sea que el creyente, el que ya ha alcanzado la gracia de Dios, o mejor dicho, ha sido alcanzado por la gracia de Dios, no puede ver al no creyente, al incrédulo, como a alguien fuera de la gracia. Porque está fuera de la gracia mientras siga viviendo su estilo de vida. Mientras no quiera entrar al camino de santidad. Mientras no quiera aceptar la puerta para entrar y no quiera caminar por el camino. Mientras no quiera, está fuera de la gracia. Pero no podemos darlo por perdido, porque mientras hay vida hay esperanza. Y entonces, para todos los que tienen vida, todavía hay esperanza de alcanzar la gracia de Dios. Todavía. Sin importar qué tan malos son, qué tan crueles son, qué tanto daño han hecho o qué tanto daño van a hacer. Dice aquí que la gracia de Dios se ha manifestado y el propósito es salvar a todos los hombres. Así que es tu responsabilidad orar por aquel que aunque te haya hecho mucho daño, está fuera de la gracia de Dios. Es tu responsabilidad como creyente. Quizás no vas a ser amigo o amiga de ellos, pero es tu responsabilidad suplicar, interceder, para que le sea quitado el corazón de piedra y pueda ser sensible a la gracia de Dios. Entonces, Pablo le está escribiendo a Tito y le dice, Tito, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Versículo 12. Y la gracia de Dios nos enseña. Si has alcanzado la gracia de Dios, tú que te dices cristiano, tú que te dices evangélico, tú que te dices creyente, tú que estás activo en la iglesia, o al menos lo estabas, tú que eres un cantante, predicador, profeta, evangelista, si la gracia de Dios te ha alcanzado, la gracia de Dios ya tiene que haberte enseñado lo que Pablo le estaba revelando a Tito. Esto es una revelación que le está dando Pablo a Tito. A Pablo le fue revelado que la gracia de Dios, ya que te ha alcanzado, te enseña, y lo primero que te enseña es que tienes que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Si es que ha alcanzado la gracia de Dios, no seas desobediente a la gracia de Dios. La gracia de Dios te enseña. Ahora ya no aprendes de la comadre, ya no aprendes del compadre, ya no aprendes de tus abuelos. Ya no aprendes de tus ancestros. No, mira, es que nuestros ancestros han hecho esto por generaciones y por eso yo sé. No, espérate. Eso no es lo que la gracia de Dios me enseña. La gracia de Dios me enseña que debo de renunciar a la impiedad y debo renunciar a los deseos mundanos. Y que además debo de aprender a vivir en este tiempo, en este siglo, sobria, justa y piadosamente.
Eso es lo que me enseña la gracia de Dios. Ahora, quiero leerle estamos leyendo la Biblia Reina Valera de 1960, pero tengo en mis manos también la Biblia Reina Valera actualizada, y esta la actualizaron en el año 2015. La Reina Valera actualizada del 2015 dice: porque la gracia salvadora de Dios se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos a vivir de manera prudente. A vivir de manera prudente, justa y piadosa en la edad presente. O sea, es ahora cuando tienes que vivir así. En la edad presente. Renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas. La Reina Valera de 60 dice a los deseos mundanos. Esta dice a las pasiones mundanas. Cuando habla de los deseos, está hablando de las pasiones. Pasiones desordenadas que combaten con nuestros miembros. Así que, así nos dice la Reina Valera actualizada, de vivir de una forma prudente y de renunciar a las pasiones mundanas. ¿Qué es lo que te apasiona fuera de Dios? ¿Qué es lo que te apasiona fuera de Dios? Ahí está la pasión mundana. ¿Qué es lo que no puedes dejar fuera de Dios? ¿Qué es lo que te cuesta dejar fuera de Dios? De las cosas que Dios no te enseña y que el mundo te ha enseñado, ¿qué es lo que te cuesta dejar? Porque eso se convierte en una pasión. Pasión mundana o deseo mundano. Porque muchos piensan que cuando habla de deseo mundano dicen, no, eso se refiere a algo sexual. También. Pero un deseo no siempre es solo algo sexual. Puede ser el deseo que tienes tú de hablar de los demás. Puede ser el deseo que tienes de meterte a la cantina y emborracharte. Eso se llaman deseos mundanos. Hermano, pero no puedo ir a la cantina y tomarme una cerveza nomás. Aquí dice deseos mundanos. No me habla de cantidades. Dice deseos mundanos. Si hay algo que te impulsa y te lleva a regresarte al mundo y ser partícipe de aquello, eso se convierte en un deseo mundano. Algo mundano es algo relacionado con este mundo. Eso es algo mundano. El deseo es algo que te atrae y te hace volver a aquello. Ay, hermano, y que mire, a mí, ¿sabe qué es lo que me gusta? Los baby shower, ¿cómo me gustan, hermano? ¿Sí? Pregunto, ¿es bíblico? ¿Dios aprueba eso? ¿De dónde viene eso? ¿Cuál es el trasfondo? ¿O es que le vas a echar un baño al baby? Baby shower. Pero ¿cómo le vas a echar un baño al baby si ni siquiera ha nacido? Ahora, ¿qué se hace en esas actividades? ¿Dónde está Dios en esas actividades? ¿Dónde tiene participación Dios en esas actividades? ¿Qué habla de Dios? Y hermano, hemos convertido estas actividades y hemos hecho como alguien que dijo, hay que salvar al Halloween. Y hemos tratado de salvar estas actividades. Pero aquí no me dice que las convierta en cristianas. Aquí me dice que renuncie a ellos. Aquí no me dice que si a mí me gustaba la puerta negra, ahora le voy a poner letra cristiana. Y aquí no me dice eso. Aquí me invita a renunciar. A renunciar. Así que yo lo siento mucho, hermano, por artistas cristianos como Oscar Ovidio, yo lo siento mucho. Pero él tiene que renunciar. Él tiene que renunciar a las pasiones mundanas. Tiene que hacerlo. Porque ¿cómo es posible que un Dios santo que te revela la letra para alabarle,
¿No te revela la música? O sea, Dios no es capaz de revelarte la música. No, hermano, es que mire, que para que se convierta. Aquí no dice, hermano, que tenemos que meternos al mundo y usar cosas del mundo para ganarnos a los del mundo. Porque el del mundo, cuando escucha una alabanza con la música de la Puerta Negra, aunque le cambie la letra, estará pensando en irse a meter a la cantina y emborracharse. Ese será el deseo que tendrá. ¿Hasta dónde hemos llegado? Hemos malinterpretado las escrituras. Hemos tergiversado las escrituras. Aquí habla de una renunciación. No habla de una transformación de las cosas para hacerlas que se vean como cristianas. Es como que le des un matiz. Las pintas. Y entonces ya no es aquello. Ya no es tan malo. Ahora tú lo convertiste. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a los hombres, no a las cosas, no a lo que hacemos, no a las actividades que tenemos. No tenemos que tratar de salvar las actividades, sino que vamos a salvar a los hombres. Y para eso tenemos que demostrarles que la gracia de Dios ya se manifestó en mí. Por eso yo he renunciado a los deseos del mundo. Por eso. La manifestación de la gracia de Dios se ve a través de renunciar. Si no renuncias, no tienes la gracia de Dios. Porque estás siendo desobediente en lo que la misma gracia de Dios que un día vino a tu vida te está enseñando a través de la Escritura. La gracia de Dios nos enseña. Entonces ahora yo tengo que aprender de la gracia de Dios. Puede ser que hasta ahora estuviste fallando, haciendo cosas por ignorancia. Pero cuando tú vas a la Escritura y dices que tienes que renunciar, tienes que cambiarlo. Porque si no, tú solo te sales de la gracia de Dios. Por eso, los que están bajo la gracia de Dios no son todos los que están en una iglesia evangélica. No son todos los que se llaman cristianos evangélicos o que traen una Biblia bajo el brazo. Son aquellos que se han atrevido, son aquellos valientes que se pararon firme y dijeron, esto me gusta mucho, es insoportable, no lo puedo dejar, pero si me dice que renuncie, yo renuncio ahora y entonces la gracia de Dios viene sobre ellos. La gracia de Dios viene sobre el creyente cuando se atreve a obedecer. Pero es imposible, hermano, es difícil, esto es bien fuerte para mí. Sí, es bien fuerte, atrévete. Atrévete a renunciar a eso. Atrévete a pararte firme y decir, ¿sabes qué? Esto no más en mi casa, no más en mi vida, no más en mi mente, esto ya no más. No participo más de esto. Una vez me dijeron en el trabajo, me dijeron, oiga, vamos a hacer un cumpleaños, dice, ¿si gusta cooperar con nosotros? Oh, claro, le digo, claro. ¿Vamos a cooperar con tanto? Oh, perfecto, ahí está, celebremos el cumpleaños al compañero. Hicimos la comida y todo. Pasaron los días y me dice, oiga, ¿sabe qué? A la fulana le vamos a hacer un baby shower, ¿gusta participar con nosotros? Le digo, no, espérame. Si son cumpleaños, yo sí participo, le digo. Pero baby shower, sí o no. Y yo estaba esperando que me dijeran por qué. Y me dice, no, dice, está bien, dice. No, yo lo entiendo, no pasa nada, está bien. Yo esperaba que me dijeran por qué. Pues cuando me dicen por qué, entonces me abren la puerta. Me abren la puerta. Y entonces uno puede hablar. Y me dijo, oh, no, está bien, me dijo, está bien. Pero el creyente tiene que marcar su raya. El creyente, hay un límite hasta donde tiene que llegar. Y no se brinque ese límite. Tampoco se vuelva un religioso. Ay, no, yo ningún chiste, hermano, porque todos los chistes son una... Hermano, si le hacen una broma y usted ve que no tiene nada de malo, no se vuelva religioso. Sonría. O sea, no se vaya a los extremos. Hay dos extremos que los dos son malos. Uno, cuando usted se sale de la gracia de Dios y empieza a participar con los deseos mundanos,
Pero también está el otro extremo en el cual usted se vuelve rígido, firme, muy serio, ríspido. La gente ni quiere hablar con usted, ni de Dios le quieren preguntar porque usted tiene la cara larga, estirada y cree que eso es ser creyente. Jesús participaba de bromas también. Y él es nuestro ejemplo a seguir. ¿No se acuerda de los hijos de Zebedeo? Le dijo, los hijos del trueno, hasta sobrenombre les había puesto. Los hijos del trueno. Seguramente tenían un temperamento fuerte. Seguramente eran corajudos, seguramente no eran fáciles de tratar. Jesús también hacía bromas. Entonces, no nos vayamos a ninguno de los dos extremos. Así que mantengamos el balance entre la convivencia con el mundo y mantener la gracia de Dios renunciando a los deseos del mundo. Entonces, cuando usted renuncia a los deseos del mundo y le dicen, oye, ¿qué te parece? Mira, vamos a tener una rifa. Yo sé que hay creyentes que participan en rifas, yo no, hermano. Y me dicen, no, ¿sabes qué? No, gracias. Mira, una vez me dijeron, ¿sabe qué? Vamos a ayudarle a fulano que está en el hospital. Y para esto, me dijo, estamos organizando una rifa, me dijo, de una tarjeta de dinero para que vaya a comprar una tienda. Y le digo, ¿de cuánto es la rifa? Me dijo, $5. Saqué $10 y le digo, ten, $10. ¿Le apunto o no? No me apuntes nada. Si necesita ayuda, aquí está mi ayuda. $10. Ahí está. Pero ¿sabe qué? No, le está bien así. ¿Está bien? Pero ¿se puede ganar la tarjeta? No te preocupes, le digo, así está bien. Yo nada más quiero ayudar. ¿Ves? Mantenemos el límite. Mantenemos el límite y no te echas de enemigo a la gente. Ayudaste más de lo que era necesario y no esperas nada a cambio. O sea que, hermanos, debemos de ser sabios para que mantengamos la gracia de Dios con nosotros. Porque la gracia de Dios nos está enseñando que hay que renunciar. La gracia de Dios ya se manifestó para salvación, esa es la razón, el motivo, el propósito. Y ya que viene la gracia de Dios, lo primero que le enseña al creyente es que debe de renunciar. Que debe de haber un cambio, que debe de haber una transformación. Ahora entiende por qué Pablo decía, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Porque con la mente de Cristo tú has renunciado. Jesús había renunciado a los deseos de este mundo. Tanto había renunciado, hermano, que cuando le llegan las tentaciones, no le fue difícil decir que no. Porque había renunciado. Mira, todo esto te voy a dar si postrado me adoras. Y él dijo, ¿sabe qué? No, él renunció. Sí, hermano, le contestó con la escritura. Pero para nuestro tema, él renunció. Él renunció, hermano. Él dijo no. Él fue el que nos dejó el ejemplo. El creyente tiene que renunciar. Ay, hermano, pero esta es la oportunidad de mi vida, yo la estaba esperando y apenas me llegó, hermano, y no sé qué hacer entre la iglesia y esto. ¡Ey, cuidado! Tienes que renunciar a los deseos mundanos. Si el deseo de este mundo te aparta de Dios, es necesario que renuncie, porque juntamente con ese deseo se va también la gracia de Dios. ¿Ahora entiende por qué hay muchos predicadores sin la gracia de Dios? Oh, sí son predicadores, hermano. ¿Y sabe qué? Los sorprenden con tanto conocimiento. Sí tienen conocimiento, porque cualquiera que va a la escuela y estudia tiene el conocimiento. El conocimiento es fácil. Hermano, los verdaderos creyentes que un día tuvieron la gracia de Dios y recibieron revelación de Dios, un día se vuelven atrás. Ellos siguen manteniendo el conocimiento. Solamente que la gracia de Dios ya no está en ellos. La revelación que tuvieron en el pasado, la siguen teniendo. Ahí está, porque cuando Dios te revela, Dios te informa un conocimiento que no lo puede tener cualquier persona. Eso es para ti. Pero cuando tú te apartas de Dios, el conocimiento ahí permanece. Así que por eso los creyentes cuando vuelven atrás, la gracia de Dios ya no está con ellos, pero el conocimiento sí. Y entonces ellos siguen hablando de Dios,
Y por eso, mire, ve en la televisión usted tanta gente que inventando milagros, otra gente pidiendo dinero. Hermano, por ahí estaba uno vendiendo frascos de aceite, no sé qué, que fueran y dieran una donación de $10,000 y que cuando la dieran, ese era capaz de vencer hasta el coronavirus. Y ahí va la gente. Aquí están mis $10,000. Ahora, no voy a hablar de la gente que da los $10,000. Voy a hablar del que está vendiendo eso. Porque es predicador, porque tiene el conocimiento, pero no tiene la gracia de Dios. Porque no quiere renunciar a esos deseos. No quiere renunciar, hermano. Mira, cuando uno renuncia a los deseos de este mundo, la iglesia te puede decir, ¿sabe qué, hermano? Mensualmente le vamos a dar $500. Y usted dice, no, pero si yo estoy trabajando, yo no necesito $500. Y prefiere no agarrarlos, hermano. ¿Por qué? Porque ese no es el deseo suyo. O sea, así, hermano, no estoy en contra de que los pastores, ministros, líderes y a quien la iglesia le quiera dar una ofrenda mensual, si está si vive en una posición económica que está fructífera y tienen suficientes fondos, yo estoy de acuerdo, hermano, está bueno, hay que bendecirlos, o sea, no hay problema en eso. Ni los que dan están renunciando a la gracia de Dios, ni los que reciben tampoco. No, hermano, no estamos hablando de eso. Estamos hablando del que pone su corazón en las riquezas. Jesús no dijo que los ricos no heredarían el reino de los cielos. No dijo eso. No. Dijo que les sería difícil. Eso fue lo que dijo. Les sería difícil porque tendría la atracción todavía de los deseos del mundo. Porque juntamente con sus riquezas tiene al alcance cualquier deseo que él quiera. Todo lo que él quiera está a su alcance. Así que eso es lo que quiso decir Jesús. Entonces, no estamos hablando de los líderes que son bendecidos por las iglesias. Gloria a Dios, hermanos, si la iglesia tiene y bendice monetariamente, financieramente, gloria a Dios, hermano, está bueno. Recibe más bendición la iglesia. Y es bendecido también el que sirve y se motiva, hermano, todo eso es bueno. El problema es cuando tú quieres sacar provecho de la iglesia. Ahí es donde la gracia de Dios se aparta del creyente. Porque aquel beneficio se convierte en un deseo. Y aquí dice que, Dios dice que la gracia de Dios te enseña a que renuncias a los deseos, renuncias a la codicia, renuncias a la avaricia, renuncias a la envidia. Tú renuncias a los deseos, dice aquí. Y cuando tú renuncias a esos deseos, aprendes a vivir en estos tiempos de una manera sobria, justa y piadosamente. La forma piadosa de vivir no es la vida que tú vives con tu cabeza agachada y que todos te miren de arriba hacia abajo y que te cueste levantar la mirada y que los veas a todos arriba. Esa no es una forma piadosa de vivir. Esa es una forma religiosa de vivir. La forma piadosa de vivir es cuando tú te atreves a renunciar a los deseos de este mundo. Allí empiezas a vivir una vida piadosa. ¿Por qué? Porque empiezas a aprender del maestro de maestros. Y empiezas a vivir como Jesús nos enseñó. Empiezas a seguir el ejemplo del maestro. Empiezas a darle honra a quienes el mundo piensa que son gente con deshonra. Empiezas a respetar a los que el mundo no respeta. ¿Cuánta gente le falta el respeto a nuestro presidente? Pero hermano, es que mire, él miente y todo eso. Sí, pero ese no es tu problema. La Biblia dice que tú tienes que orar por tu presidente. Y por ser el líder de esta nación, tienes que respetarlo. Te guste o no te guste. Muchos critican a López Obrador, hermano. Tienes que respetarlo. Te guste o no te guste. Muchos están criticando ahora al presidente de El Salvador. ¿Sabe qué? Tienes que respetarlo, te guste o no te guste, porque eso dice la Biblia. Si tú no respetas, no eres digno de respeto. No puedes exigir respeto si tú no respetas. Hermano, ¿por dónde está yendo?
La gracia de Dios me enseña. La gracia me dio,